En grupo en sí, en ese entonces tengo que nombrar al GIAI, ¿verdad? El grupo impulsor. Por mi parte se debió más que a mirar a las personas sus huellas. Por ejemplo, a un Benjamín Fernández abogado le he visto, era uno de mis abogados, ¿sí? Entonces miré sus huellas y dije, no, si en este no confío en quién más. Después tuve que investigar sobre otras personas, los otros abogados, la misma Sheila Abed, que también era uno de ellos, Pepe Costa y Ezequiel Santagada, quienes no conocía. Pero yo miraba en ese entonces el objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? Che, dame, eso es mío y de todo, ¿verdad? La información pública. Entonces, ¿cómo iba a llegar allá al final? Únicamente confiando en las huellas positivas, que de hecho ya venía dejando el doctor Benjamín Fernández abogado por un lado, y por otro lado, la confianza ciega en el equipo. Porque con desconfianza es demasiado difícil llegar. Pero al mismo tiempo, también pensaba, che, Dani, pero esta gente también está teniendo una confianza ciega en mi persona. ¿Qué pasaba si les dejaba por el camino, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, para llegar a, a un objetivo general, siempre nombro esto general, elemento importante es saber a quienes tenés en tu círculo, y una vez que tenés en ese círculo, bueno, la confianza debe ser ciega, con vista a lo general. Yo he visto en estas 5 o 6 personas, 5 o 6 y un poquito más de organizaciones en realidad, que el objetivo en realidad también era general y no grupal y mucho menos particular. Importante la confianza ciega en el equipo.